Seguimos en Argumentos, gracias por estar en sintonía de nuestro programa. Recibimos a nuestro segundo invitado de esta jornada, nos acompaña Óscar Doval, quien es analista financiero, para seguir haciendo este análisis del costo de la reconstrucción, todos los planes que hay que seguir, pues de alguna forma ejecutando y que nos lleven de alguna forma a avanzar en la parte económica y pues de todas las áreas de nuestro país. Gracias por estar con nosotros en Argumentos. Gracias a ustedes por la invitación. ¿Sabes qué pasa? Estaba escuchando la entrevista de tu invitado anterior, de mi querido Aarón Olmos. Olmos, y esto nos agarró, obviamente, como con todo sismo, una situación sobrevenida, inesperada, pero nos agarró dentro de una crisis. O sea, resulta que nosotros venimos arrastrando en Venezuela, como tú bien sabes y sabe, por supuesto, la audiencia, una crisis económica muy importante, por lo menos desde el 2014, que se exacerbó con la hiperinflación entre el 17 y el 20. Y ahora que parecía que estábamos empezando a ver cierta lucecita del 2021, 2022, con un tímido crecimiento, con un tímido crecimiento. Y este año, después de los cambios políticos de enero, se ofrecía un crecimiento mucho más importante que pudiera ser que los venezolanos sintiéramos en el bolsillo hacia finales de año. Y de repente sentimos este golpe, ¡pah! Un golpe que no solamente nos afecta desde el punto de vista humano, que Sí. también tú lo comentamos, porque hemos vivido por las pérdidas tan dolorosas que hemos Sí, visto, y ¿no? que podemos decir que no es solo un vacío en el bolsillo, sino un vacío desde el corazón, ¿no? Un De vacío, todas las si áreas. tú lo conversamos antes de empezar la entrevista, un vacío, una sensación de desazón, de golpe emocional muy fuerte por ver la gente tan lastimada, todas las pérdidas humanas, los heridos. Pero aparte, ahora viene un duelo que es patrimonial, que es económico, porque de alguna forma estas expectativas de crecimiento, que lo mencionaba mi predecesor en la entrevista, ciertamente se ven comprometidas. Quizás ya no vamos a crecer un 8, 12, 14%, sino vamos a crecer mucho menos en la economía. Y obviamente eso la gente lo va a resentir en lo microeconómico porque no va a haber plata en el bolsillo. Vamos a ver que el poder adquisitivo se va a ver mermado probablemente por distorsiones macroeconómicas como inflación, devaluación. ¿Y por qué eso? Bueno, porque estamos viendo en este momento, y lo mencionaba en el espacio pasado, que empieza a subir la tasa de cambio paralela y oficial. El Banco Central se ha visto obligado a ir aumentando la tasa de cambio oficial a un ritmo además bastante acelerado, porque si no, la diferencia con el paralelo va a ser inmensa y entonces se van a dar situaciones arbitrarias de mayor demanda de divisas para arbitrar y no para meterlo en la economía real. ¿A qué me refiero con eso? Vamos a ver probablemente entonces que nuestra capacidad de adquisición se va a ver cada vez más comprometida de lo que ya estaba. Entonces estamos viviendo una crisis aguda ahorita dentro de otra crisis crónica que traemos ya para experimentar males mayores, ¿no? ¿Y qué hacer? La pregunta que vienes haciendo que me parece importantísima. Sí, ¿qué hacer? Nos agarró dentro de la crisis inicial que acaba de decir sin ahorros en divisas. O sea, nos encontramos un país con unos ahorros muy mermados, con unas reservas internacionales venidas a menos. Nos encontramos con un país con una economía muy reducida o contraída. Nos encontramos con un país muy dependiente de las exportaciones de manera directa. O sea, en el día a día tenemos eh, una caja que depende fundamentalmente de las exportaciones, además tradicionales, las exportaciones petroleras, con una economía poco diversificada, muy dependiente todavía de los hidrocarburos, eh, y en general dependiente de los ingresos que vienen de afuera. Y la pregunta que yo me haría es, ¿los ingresos en divisas que se dan por las exportaciones petroleras alcanzan con la proyección incluso de aumento de la producción este año para compensar el daño patrimonial que ha producido los terremotos? La respuesta es no. Si nosotros nos quedamos solamente con los ingresos Con esa producto de esas producción. exportaciones, por esa producción petrolera, que incluso este año estaban duplicados con respecto al año pasado, no nos alcanza. Nosotros necesitamos un ingreso rápido de fondos del extranjero, fondos, algunos nuestros, por cierto, como los que mencionaba también el economista que me antecedió, que están dentro de las cuentas del Tesoro, del Departamento del Tesoro americano, que son productos de la exportación petrolera. Se dice que por allí hay unos 3.500 millones de dólares. Bueno, esos reales los necesitamos ya. Ya te voy a decir cuál es la traba para tener esos reales acá. Pero además tenemos derechos especiales de giro en el Fondo Monetario Internacional. Nosotros, venezolanos, ya antes de todo este rollo del terremoto y de la crisis económica que hemos venido viviendo y de las sanciones, teníamos 5.000 millones de dólares que son nuestros en el Fondo Monetario Internacional, que son ahorros de los venezolanos, no del gobierno del señor Maduro, del gobierno de la presidenta anterior, Elsie Rodríguez, son de nosotros, son tuyos, son míos, son de usted que está allá viéndonos en pantalla. Necesitamos también las reservas internacionales que tenemos bloqueadas dentro del Banco de Inglaterra en oro sólido,
que en conjunto suman unos 2.000 millones de dólares. Si sacas la cuenta por encima de lo que acabo de decir, estamos hablando de 10.000 millones de dólares. Si nosotros logramos acceder, aunque sea parte de esos fondos, de manera expedita, rápida para este año, para acometer ¿qué? Las labores de reconstrucción de qué. La gente se pregunta, bueno, obviamente no estamos hablando solamente de las pérdidas residenciales, que son graves y muchas, de los edificios que se cayeron, de las viviendas que se han visto irreductiblemente dañadas. Estamos hablando de que hay 9 hospitales entre La Guaira y la capital que están seriamente también comprometidos. Estamos hablando de 432 escuelas con daños o que están siendo ocupadas por refugios. ¿Okay? Y que si nosotros no hacemos un rápido movimiento de la gente que está en los refugios hacia afuera de esas escuelas y reparamos los daños de esas 400 y pico escuelas, porque va a haber un tercio de la plantilla escolar de La Guaira y de Caracas que no va a tener dónde insertarse en septiembre. En septiembre, octubre, cuando tengan que iniciar su año escolar. Estamos hablando del arreglo de un aeropuerto principal del país, que es el aeropuerto Maiquetía. Estamos hablando del arreglo del viaducto de Caraballeda. Estamos hablando de las medidas de refacción necesarias en el puerto de La Guaira, que es uno de los principales puertos del país. Estamos hablando de una inversión que es ingente, mi querida amiga. Estamos hablando de una inversión que probablemente llegue a los 15.000 millones de dólares o lo supere y que tiene que acometerse con alta disciplina e intensidad fiscal en el curso de 2 o 3 años para poder resarcir los daños del terremoto. Si nosotros no contamos con esos reales, la gente se preguntará, bueno, ¿qué pasa que no podemos contar con esos reales que son nuestros? Pues no son ni del Departamento del Tesoro, no son del Banco de Inglaterra, no son del Fondo Monetario, son de nosotros venezolanos. Bueno, que no tenemos todavía sistemas, increíblemente, SWIFT, para que pueda haber transferencias del exterior a Venezuela, ni transferencias de Venezuela hacia el exterior. Usted trata y se mete en un banco de Venezuela, de sacar reales de Venezuela, usted no puede. Usted se mete en un banco americano, trata de traer reales de Venezuela, usted no puede hacerlo. No tenemos sistemas de transferencia, eso se llama un código SWIFT. Y no tenemos sistemas de transferencia desde el 2017, porque hay sanciones contra Venezuela. Ciertamente es la licencia de la OFAC, que nos han dado últimamente, ha aligerado algo definitivamente desde el punto de vista de capacidad de producir y exportar petróleo. Ha aligerado algo, incluso permite que el Banco Central y que el Banco de Venezuela y otros bancos puedan hacer. Sí, como 4 entidades financieras. 4 entidades financieras puedan recibir dinero de afuera y puedan mandar dinero, pero la verdad es que todavía no ha ocurrido, porque instalar un sistema SWIFT por temas de cumplimiento y sobrecumplimiento lleva meses. Entonces, ya antes del terremoto se autorizó a que esos bancos recibieran real de afuera y pudieran mandar real para afuera, pero todavía a estas alturas de la vida no se puede hacer. No se ha ejecutado esa medida. Exactamente, no se ha ejecutado. Si el Departamento del Tesoro decide por buena voluntad liberar los fondos que son de nosotros, de los venezolanos, por exportación de petróleo, si el Banco de Inglaterra decide regresarnos el oro físico, metálico que tenemos allá, si el Fondo Monetario decide, mira, ustedes van a tener acceso a los derechos especiales de giro, no solamente los 300 y tantos millones que nos están en este momento dando en el corto plazo. Nosotros no tenemos manera de introducir esos reales del país. O sea, los pagos que hay que hacer a la gente que va a acometer las reparaciones de hospitales, escuelas, viaductos de las viviendas, ¿okay? La reconstrucción de viviendas incluso, tendría que hacerse fuera de Venezuela, no dentro de Venezuela, cosa que dificulta considerablemente la labor de construcción. Entonces, muy probablemente el Estado, mi muy querida amiga, no te he dejado hablar, muy querida, muy probablemente el Estado se ve obligado ¿a qué? Aumentar el gasto público con bolívares sin respaldo en divisas. ¿Para qué? Para atender la emergencia que tiene que atender. Y eso va a derivar en inflación y devaluación. Entonces, mi llamado básicamente es a que todas las personas que hacemos vida en el sector privado, todas, que para que no sea el gobierno una vez más clamando por las sanciones, todas las que hacemos vida en el sector privado, las cámaras de empresarios, nosotros que estamos en el negocio financiero, nos empecemos a manifestar para con los organismos de sanción, o sea, que son fundamentalmente la OFA, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, para que nos aligeren las sanciones en este momento de manera bastante expedita, para que puedan traer esos reales que pertenecen a Venezuela al país. Porque sabes que lo necesitamos. No solamente lo necesitamos para poder reparar, para poder resarcir el daño causado por los terremotos. Lo necesitamos para que el resto de los venezolanos no suframos de inflación y devaluación que va a afectarnos, ¿okay?, a los bolsillos directamente. Los planes que deben seguir en ejecución, ¿no?, para el tema de la recuperación económica. Así es. Entonces vamos a ver nuevamente una especie de regreso a un pasado dolorosísimo desde el punto de vista económico, que yo no quisiera vivirlo realmente, que es un trauma. El terremoto ha sido un trauma terrible, pero tenemos que acordar que también... Pero en Venezuela hemos pasado por distintos traumas por también. Muchos traumas. De distintos niveles, pero distintos traumas. Que bien dicho, mi querida amiga. ¿Se acuerdan muchachos todos, y tú también, la época del 17 y 18 que vimos la hiperinflación y la gente estaba comiendo mangos y arremolinada en torno a
acúmulos de basura para poder buscar algo que comer y estamos todos desabastecidos y nos hacíamos colas con los bachaqueros, todo eso. No creo que lleguemos a tal gravedad, pero podemos vivir, sí, un cierre de año muy doloroso y muy terrible, donde nos encontremos con una capacidad adquisitiva mermada por distorsiones macroeconómicas derivadas a que el Estado puede ver obligado a aumentar el gasto público a expensas de bolívares inorgánicos para cometer las reparaciones que tenga que cometer. ¿Qué tenemos que hacer todos? Obviamente pedirle al Estado disciplina y orden en lo que es y responsabilidad, sin duda, al Estado venezolano, al gobierno nacional, en lo que son las labores de reparación y la mayor disciplina fiscal y monetaria para evitar que haya inflación y devaluación, y pedirle a la gente que está en el extranjero que nos regrese nuestros reales. Pues te insisto, no son de la doctora Rodríguez, no son de la oposición, no son de nadie, son de nosotros. Los venezolanos, Son claro. tuyos y míos. Dentro de lo que usted plantea y que bien, pues bueno, la explicación y de todo lo que queda por hacer como para entender, ¿no? Cómo está la dinámica, el tema también del financiamiento. Esas serían esas tres áreas, ¿no? Que mencionaba que son importantes a las de ir ejecutando. El tema de las sanciones, del plan de ejecución y lo que mencionaba al principio. Se me fue. Claro, como de esas tres áreas en las que decía, como para rescatarlas, ¿no? De hacer énfasis, lo vamos a hacer luego de la pausa, Ok. porque es importante eso tenerlo presente, ¿no? Esas tres áreas justamente en las que hay que avanzar, en las que hay que trabajar y que depende no solamente del Estado, sino del trabajo en conjunto, tanto de la empresa privada, de las distintas organizaciones, incluso de la academia, que yo creo que también es esencial en este punto, la universidad trabajando también, de todos los especialistas, porque esto no es solamente como, bueno, de unas medidas que tomamos rápidamente, sino de construir ese plan. Vamos a la pausa y ya venimos.